de manera muy especial al grupo de amigos que nos acompañan en el presidio por haber tenido la deferencia de invitarme a esta reunión. He asistido a varias de estas reuniones en otras ocasiones, las que hacíamos siempre en la Placita San Juan, pero celebro esta maravillosa idea de que le demos más forma a este grupo y que en el futuro podamos contar con una especie de reunión anual, que podamos tener los maracayeros y todos los demás que se vayan sumando para darle más forma a este maravilloso grupo. Lo primero que tengo que decirles es que yo no nací en Maracay. Yo nací en Valencia, Estado Carabobo. Mi padre, venezolano, valenciano, muy joven se fue a los Estados Unidos con mi abuelo y se crió en Nueva York, regresando más o menos a los 38 años de edad a Valencia. Se encontró con mi mamá, que habían sido vecinos cuando niños. Mi madre era italiana, de una familia que llegó a principios del siglo a Valencia, junto con una serie de gente que ahora son bastante conocidos, los Berti, por ejemplo, que han hecho historia en Maracay, los Seguini, los Mazzarri, los Maciota. Este grupo de italianos que llegó antes de la Primera Guerra Mundial y se radicaron en Venezuela. Pero mi padre, desde luego, hablaba muy bien inglés y en el año 49 decide venir a trabajar a Maracay en una empresa que recién se estaba fundando, llamada Envase Venezolano, del American Canco. Nos radicamos en El Limón, que era un sitio realmente maravilloso. En esa época, estoy hablando de los años 50, El Limón era un sitio, era un verdadero paraíso, era un caserío lleno de quebradas que bajaban de los cerros. Y mi recuerdo en ese momento es que yo vivía en la casa de un tío abuelo que nos alojó allí durante un año y bueno, esa niñez la pasé metido en una piscina natural entre matas de caimito que ya no se consiguen por allí, de cotoperí, de mamones, de frutas criollas. Bueno, al cabo de un par de años estábamos viviendo en la Pérez Almarza, en la Placita Pérez Almarza. La Placita Pérez Almarza tenía una serie de casas de 2 plantas, no sé si ustedes las recuerdan, y yo vivía en una de esas casas. Éramos vecinos de un señor de apellido Falchú, que tenía la comercial Falchú, un hombre alto, muy elegante, creo que era un judío americano, con una esposa también alta, blanca, y tenía un hijo llamado Kenny Falchú, que era mi amiguito en ese momento, teníamos 7 años. Y al lado de mi casa vivía quienes fueron la primera familia que yo conocí en Maracay. Y justamente era la familia Capriles, Rubén Capriles, casado con Petra Dolores Padrón de Capriles. Petra Dolores era hermana del poeta Padrón, nacido en Chorroní. Y tenía un hermano llamado Gonzalo Capriles. Gonzalo estaba casado con Mercedes María Padrón. Eran 2 hermanas casadas con 2 hermanos. De manera que esa fue la primera familia que yo conocí y me adoptaron como uno de sus hijos prácticamente. En la esquina, don Tulio Capriles tenía el Café Capriles. Mi padre se hizo muy amigo de Tulio Capriles. Y yo empecé a estudiar en el Colegio Valles de Aragua, que era un colegio que quedaba en la Avenida Bolívar, y estudié con Tulio, que era un poquito mayor que yo, pero estudiamos primaria. Ahí había una refresquería llamada
llama la refresquería Estrella, que las personas de mi edad quizás no la recuerdan. El mejor jugo de lechosa y el mejor batido de ajonjolí que han podido ustedes imaginarse, lo hacía de luego. Estaba el Liceo Codazzi frente a la Plaza Girardot, la Avenida Bolívar no era lo que conocemos hoy. Y bueno, era un Maracay muy pequeño donde había a lo mejor 200 autobuses. Creo que hay un poquito de relación ahí, si se da cuenta. Y bueno, mi profesora de sexto grado, que fue maravillosa, fue la profesora Josefina Plata. La profesora Plata. En ese momento, cuando terminé la primaria, hice un par de años de estudio en el Colegio Panamericano y después me fui al Liceo José Luis Ramos. El José Luis Ramos en esa época era el liceo de los Maracutucos, ¿no? De Maracay. No era el Codazzi. El Codazzi era donde estudiaba un amigo mío que tenía, lo envidiábamos todos porque tenía muchas amigas pequeñas, todas, yo no sé cómo hacía, ¿no? Y él estudiaba en el Codazzi y a mí me tocaba ir al Codazzi porque el profesor de la pista, como siempre tuve buena música, me llevaba a tocar en estudiantina del Codazzi. No porque yo estudiaba allá, sino porque, bueno, me faltaba alguien y entonces yo iba a cubrir el espacio. Y mi amigo, que tiene lo que se llama ahora una condición, que antes me decían que era que se le pegaban los platinos, ¿no? Pero no era que se, o sea, ahora todo lo llama condición. Antes eso era un bullying, uno le hacía a la gente, no, a este se le pegan los platinos, pero no, los jóvenes no saben qué es pegarse los platinos. Es que los carros antes usaban una cosa en el motor que se pegaba y había que darle el golpe con un pedacito de metal o madera para que se despegara y entonces cogía mínimo otra vez. Entonces, por eso decían, se le pegan los platinos. Yo también tengo una condición, porque si de condiciones hablamos, yo sufro de una cosa que descubrí apenas hace pocos años, yo creo unos 3 o 4 años. Sufro de algo que se llama TDAH, que no tiene nada que ver con el HIV, ¿no? Es una cosa que uno tiene un cerebro que está siempre, bueno, de eso sabe mucho Guillermo. El cerebro de uno no para nunca de pensar, uno es como hiperkinético, uno está hablando con la gente y si no te enamora lo que te están diciendo, tú te pones a pensar en otra cosa, ¿no? Entonces es horrible, es una cosa así como que para estudiar es horrible, si no te gusta la materia que estás viendo, no aprendes. Entonces, bueno, esa fue un poco mi trayectoria, dando trancazos en el liceo para poder estudiar. Y me puse a trabajar, comencé a trabajar. Yo dije, lo mío como que va a ser el área de negocio. Entonces, yo tenía un amigo llamado Ernesto Molina, que a lo mejor ustedes lo han oído nombrar. Ernesto Molina era un pintor, excelente pintor, que tenía un hijo llamado también Ernesto Molina, que hoy día es un violinista, que es un violinista que tocó la sinfónica y hace muy buenos shows, se presenta en fiestas. El padre de él y yo hicimos una compañía llamada Impacto Publicidad y empezamos a trabajar en Maracay. Yo tenía 17 años, yo vendía la publicidad y él publicidad de carteles, o sea, yo vendía la publicidad y él hacía los trabajos. Bueno, nos fue bastante bien. Entonces, en una reunión que teníamos
en el centro de Maracay con un grupo de comerciantes, me invitaron a formar parte de una asociación que se llama INCA, en inglés YMCA. Bueno, esa asociación era la que hacía unos carritos de madera que los muchachos les ponían una rueda que le dábamos nosotros y hacían una carrera de carritos, lanzaban carritos en la urbanización El Castaño, que en esa época estaba totalmente abandonada, y empujaban esos carritos por ahí. Y entonces, bueno, ahí conocí un señor que trabajaba en laboratorio olímpico, llamado Hernán Jenkins. Y entonces el hombre me dijo, mira, yo estoy buscando una persona para que trabaje conmigo. Tú podrás pasar por la empresa. Bueno, fui a la empresa y me contrató como su asistente. De manera que algo ahí, no sé. Bueno, ahora la Asociación Nacional, hice carrera en la compañía y en el año 1970, bueno, el gerente de la empresa un día me llama y me dice, mira, vamos a almorzar. Y me dice, mira, este es un país para emprendedores, no te quedes aquí en la empresa. El día que tengas la oportunidad, abre una empresa por tu cuenta. Y es así como yo fundé una compañía de seguridad privada llamada Venezolana de Prevención. Es una compañía que tiene 50 años en el mercado y fue muy exitosa con oficinas en todo el país. De ahí nacieron otras empresas. Y bueno, pero estando en Lili, que era el cuento que quería echar, que el micrófono no me dejó, un día se presenta un italiano llamado Paolo Nastasi, buscando empleo en la compañía. El hombre era chef, un chef italiano que hablaba español pero con mucho acento. Y me dice que trabaja en la gobernación del estado. Estamos hablando del año 65, 66, no recuerdo. Y me dice, me quiero ir porque el gobernador me levanta a las 10 de la noche cuando tiene invitado una cocinera y yo estoy cansado. Bueno, entonces lo empleamos y cuando fui a pedir referencias de la gobernación, porque esa parte me tocaba a mí, estaba hablando con la secretaria del gobernador para pedir referencias de un italiano y sale Pérez Cecchini, que era el gobernador, y me dice, tú eres el que me está quitando a mí el cocinero. Y le digo, bueno, gobernador, mire, fue por allá a buscar empleo y tal. Y me dice, no, pasa por aquí. No hay ningún problema. Aproveché y lo invité a conocer la empresa, a conocer la planta. Y de allí nació una amistad con Miguel Pérez Cecchini, que ha sido fue uno de los mejores gobernadores del Estado, el que comenzó realmente la transformación de la ciudad de Maracay. Y bueno, comencé entonces después con la empresa, me inscribí en la Cámara de Industriales, empecé a hacer carrera gremial, tuve la oportunidad de fundar el equipo de los Toros del Agua. Muy poca gente sabe que yo fui el primer propietario de ese equipo, que no se llamaba los Toros del Agua, se llamaba los Vaqueros del Agua. Los Vaqueros del Agua, porque Homero de Osuna nos dio el patrocinio inicialmente para el equipo. Entonces le pusimos los Vaqueros. Después yo se lo vendí a Tulio Enrique y entonces le pusieron Toros del Agua. Y realmente hizo mucho más carrera. Logré entrar para buscar ese tesoro. Pero mi padre me dice, pero bueno, ¿y cómo vamos a hacer? Yo, bueno, en las vacaciones de los muchachos, nosotros metemos la máquina y revisamos y bueno, entonces entramos con la máquina un día, sábado, no había nadie porque eran vacaciones escolares y él era el único que estaba en el liceo. ¿Quiénes recuerdan a Pedro Infante? Yo me imagino que tú te acuerdas de él. Bueno,
Resulta que cuando metimos la máquina en el primer cuarto que estaba al lado de la entrada, sacamos todos los pupitres que habían ahí, porque había una cantidad de pupitres almacenados. La máquina empezó a sonar y dijimos, aquí está la máquina. Y enseguida éramos 6 personas, abrimos un hueco de 3x3, un hueco de 3x3 enorme, sacamos la tierra y encontramos una caja así de este tamaño, una cosa increíble, pero la caja estaba abierta. Alguien se había llevado lo que había hecho. De manera que, bueno, eso fue una frustración, pero entonces nos quedaba el problema de Pedro Infante con el hueco abierto y nosotros cansados que no teníamos valor de volver a tapar el hueco. Entonces, bueno, tuvimos como 3 días después tapando el hueco, colocando cemento hasta que secó y le volvieron a poner todo. También fuimos con Mayito Espinosa a un club en Calabozo a buscar en tierra. Y había un señor en Maracay llamado Julio Mejía. No sé quién lo conoció, pero Julio era un personaje de la ciudad. Él era prestamista, prestaba dinero y hipoteca. Ese sí, con el consentimiento de él, nos llevó a una casa en Santo Michelena, casi que tumbamos la casa y no encontramos nada. O sea que si me ven a mí, las empresas fueron producto del esfuerzo del tiempo. De manera que, ¿y cómo se terminó esta ambición por los entierros? Bueno, un día yo tenía una amiga llamada Ángela Gómez que vivía en la calle Girardot, cerca del autódromo de Maracay, donde quedaba el autódromo, el hipódromo. Y Ángela un día le dice, mira, aquí en la casa hay una luz que sale debajo de una mata de patata. Y la luz da vueltas y se mete en un sitio, ¿no? Y uno de los buscadores de tesoros se llama Daniel Albajari y era el gerente de Casa Panchú. Pero el tipo era un gringo que llega en español y él soñaba con encontrarse un tesoro y era parte del equipo recto. Bueno, efectivamente metimos la máquina ese día y después de decir qué fecha era, metimos la máquina y la máquina en el sitio donde la luz se metía comenzó a sonar y dijimos aquí está lo real. Y empezamos a abrir el hueco otra vez, y bueno, apareció una botella como verdosa, así como con moho, y dijo, aquí está la moda. Y Daniel Albajari, el gerente de Panchú, se tira en el hueco y le hace así como una chícula y se parte la cosa esa y sale un poco loco. Pero no eran morocotas, de verdad, eran de chocolate, de una quesadilla grande. Y lo dice la chica, cayeron por inocentes, era el 28 de diciembre. Horrible. Realmente, yo tuve la ocasión de conocer a Eleazar Alcalá de Armas. Eleazar Alcalá de Armas fue un abogado que incluso creo que fue uno de los que redactó la ley de tránsito terrestre. Y él escribió sobre Maracay algo que aparecía o estuvo en la entrada de Maracay que decía Maracay, encrucijada de todos los caminos, rosa de los vientos, abierta toda la voluntad. Yo, esa frase,
Eso que escribió Alcalá de Armas para mí es lo que identifica más el gentilicio maracayero con la realidad. Somos un pueblo de gente sencilla. Yo posiblemente no hubiera podido hacer una carrera como la que hice en Valencia, donde nací. Estoy seguro de que no lo hubiera podido hacer porque cuando yo estudié allá, me iba con, era un grupito, Alfonso Viera, no sé si lo recuerdan, Alfonso Viera, éramos un grupo de aragüeños, de maracayeros, y nos sentábamos en una esquina del salón. No logramos integrarnos nunca con la gente. Y yo digo que Maracay a mí me dio la gran oportunidad de hacer lo que hice porque la gente nuestra es muy bien. Nosotros aquí no rechazamos a los visitantes, no rechazamos a nadie. Somos esto que dijo Tirazado Canadá. Somos abiertos a todas las voluntades. Eso es. Y a los mejores, porque eran las dos mejores orquestas del país, en otro equipo. Y en el centro, Guillermo Rodríguez bailando con la gente. Otra cosa que hubo aquí, que la disfrutamos mucho, fueron los campeonatos de básquetbol en los años 50, con ese equipazo que tenía Maracay, de Aragón, donde estaba Mauricio Johnson, donde estaba ese grupo de la época. Y yo me acuerdo que mi papá me decía, porque mi papá también se hizo maracayero, claro, como él se había quedado fuera del país, pero había estado un poco tiempo en Valencia, llegó aquí, se encontró con esta gente tan maravillosa, se hizo maracayero también. Entonces él compró junto con otro amigo una cantidad de pasos, no sé si recuerdan eso algunos acá. Y en el pleno juego lanzamos los tacos hacia el aire porque era un juego de Maracay contra Valencia. Entonces, aquello fue apoteósico. Y yo decía, dígame si mi familia Ucuyuta de Valencia sabe que yo soy un pacto ahí en plena plaza de todo que van a quitar la cabeza. La lucha libre también tuvo mucho apogeo en la verdad. Y todas estas cosas se hacían en la plaza del toro, en la maestranza del toro. La lucha libre, aquí venía Dar Búfalo, el Dragón Chino, el Padrino La Marca, todos esos luchadores. Y lo interesante es que a pesar de que uno sabe que la lucha libre es turco, son grandes atletas, pero todo es mentira, uno como que se creía que era verdad. Llegaba un momento en que cuando el Dragón Chino se metía el dedo en la máscara y sacaba una sustancia que nadie sabía qué era y se la pasaba por el ojo al otro, a ver, me vino la banca que era de los buenos. Bueno, decirles a quienes conocí yo aquí en Maracay, bueno, a toda la gente de la época. Recuerdo un día, por ejemplo, que me llamó Julio Capriles y me dice, Eduardo, te voy a pasar buscando por la oficina para que vayamos a ver algo. Me pasa buscando y andaba con Rafael Rodríguez Pérez. Y me dice, vamos a ver un edificio que está abandonado por allá por los años. Bueno, fui por los tres a ver el edificio y era un edificio que había comenzado a ser el Ministerio de Sanidad para algo y lo habían abandonado desde años. Y Tulio nos dice, ¿qué tal si hacemos aquí un hospital materno infantil? Rafael era gobernador del estado. Y nos pareció bien, y así nació el Hospital de San Marcos, que quien lo comenzó fue Rafael Rodríguez Mejía y lo continuó fue el gobernador que lo reemplazó, que fue Pedro Ricardo Tarragona. Por cierto, mi esposa estuvo 10 años ahí en la junta directiva, yo estuve en la directiva de cardiológico, y bueno,
La verdad es que se hacían muchas cosas. Yo tengo un especial reconocimiento para Marlene Ortiz, porque Marlene, con la que peleé muchas veces, con la que discutimos, ella le regañaba, ella, bueno, hacía conmigo lo que quería, ella Pablo. Yo era presidente de la Cámara Industrial y fundé Escuadrón. Y gracias a Marlene, Escuadrón se pudo hacer. Ella nos entregó los pabellones y posiciones, nosotros lo arreglamos como pudimos, hicimos una exposición maravillosa y yo tengo una foto con Marlene que se la voy a hacer llegar, donde está ella cortando la cinta con los ministros que vinieron. O sea, esa era una época en que tú llamabas al alcalde y la alcaldesa o el alcalde te atendía, llamabas al gobernador y te atendía. Ven cómo no, ven a las 10 de la mañana que te va a atender, llamabas a un ministro porque tenías un problema de un afiliado y te atendía. Y tú ibas con tu afiliado y te atendías con el Yo, por ejemplo, le debo mi primera empresa a un argüeño, a don Ramón Narváez. Yo comencé esa compañía, en aquella época era una cosa que necesitaba un permiso especial del Ministerio de Relaciones Interiores. Yo tenía 5 años operando con un papel que me habían dado que decía que yo estaba tramitando ese permiso, pero nunca me salía. Y en una fiesta me encontré a don Ramón y le digo, mire, yo necesito que usted me ayude. Y le cuento que tengo 5 años operando y tal. Y me dice, mira, el martes voy a hablar con Octavio de Paz, que era el ministro de Relaciones Interiores. Si quieres te vas conmigo para acá. Claro. Bueno, me fui en un carro marrón que tenía él, que era como de 10 metros de largo, LTD de la época. Nos fuimos con el chofer. Entramos al despacho del ministro. El ministro me atendió 3 minutos. ¿Qué es lo que tú quieres? Bueno, esto. Me dice, ok, espérame allá afuera, que voy a hablar con Ramón un par de cosas. La espera más larga que he estado en mi vida. Me tomé como 10 cafés que me ofrecieron, tuve como 5 horas esperando y salió don Ramón y yo, vámonos. Y le pregunté, ¿qué pasó con los míos? No, que se a los 3 días me llamó la secretaria del ministro y me dijo, compre esa gaceta oficial, número tal, que ahí está su permiso. Esa era la Venezuela que teníamos y esa era la Maracay que teníamos, donde todos nos conocíamos. Yo llamaba a Marlene para algo, o Marlene me llamaba a mí, mira, necesito que me ayudes con esto, y lo hacía. Esa integración tiene que volver, debe volver a cumplir. Todos entendemos que estamos pasando momentos difíciles, pero yo espero que Venezuela y que nuestro Estado y Maracay en especial tengan un mejor futuro y logremos hacer de Maracay lo que siempre hemos hecho. Muchas gracias. Invitamos a nuestra presidenta fundadora, Marlene Ortiz, al doctor Guillermo Rodríguez, coordinador de Maracay por la cantera de Aragua, a nuestra presidenta, Carmencita Hernández, a nuestra madrina, Graciela Capriles, y a la profesora Lubia Laya, a entregar el certificado a nuestro orador de orden. Eduardo, muchísimas gracias por las anécdotas, muchísimas gracias por los encargos, por la historia y por recordarnos. Y el compañero, ¿no? Está bien.